Lo último en noticias, y continúan las preguntas por parte de, en este caso, la defensa, como mencionaba el abogado. El abogado de Juan Orlando Hernández Colón pregunta. ¿Esta prueba del gobierno la reconoce? Juan Orlando responde. Sí, se lleva a cabo en la Casa Presidencial. El abogado Colón. ¿Cuál es la importancia de esta habitación? La fiscalía. Objeción. Juez Castel. Aprobada. Colón. ¿Para qué se utiliza? El abogado Juan Orlando Hernández. Para ceremonias, para personas muy importantes. Abogado. Sí, es interesante porque acá lo que estamos viendo es que quieren llevar el interrogatorio, quiere cerrar la defensa del expresidente Hernández para desvincular cualquier situación en la que puedan, en lo que han manifestado los testigos anteriores que han estado en Casa de Gobierno, en alguna reunión privada con el presidente Hernández, y él quiere prácticamente terminar de desvincular que en Casa Presidencial, cuando hay eventos públicos, pues obviamente hay muchas personas que entran, y sobre todo creo que quiere desvincular que fue una reunión privada con el exalcalde Alexander Ardón, que cuando son alcaldes llegan, y él tuvo reunión con todos los alcaldes, como bien lo manifestó el día de ayer. Y ya tenemos también a nuestra compañera Claudia Almendares. Claudia, que desde más temprano estaba con el abogado, con Jacqueline, dándole seguimiento a este juicio. Así es. Vamos a continuar, por supuesto, actualizándole a todos ustedes lo que está ocurriendo en esta sala. Recordemos que son ya los últimos días. Hoy, el juez Kevin Castel ha dicho que culmina este periodo de interrogatorios, además los resúmenes que van a hacer tanto defensa como fiscalía, y ya nos los explicaba también el abogado Kenneth, y conoceremos en las próximas horas también un veredicto por parte de este jurado, que lo integran ahora 15, porque 3 se han ido luego de haber sido integrado por 18, 12 de ellos titulares, el resto son suplentes por aquello de las ausencias en los titulares. Así que esperaremos cuál sea la decisión de este jurado en las próximas horas, si es encontrado culpable o no culpable el expresidente de la República, Juan Orlando Hernández. Y precisamente, Claudia, lo que usted menciona, y quiero hacerle 2 consultas que nos transmiten nuestros televidentes a través de las redes sociales y WhatsApp, televidentes de Noticieros Hoy Mismo, abogado, que le han dado seguimiento desde el primer día en las diferentes transmisiones de TSI a cómo se desarrolla este juicio. La primera pregunta, abogado, dice, ¿en qué instancias o qué instancias le quedan al expresidente Juan Orlando Hernández de ser declarado culpable? ¿Qué es lo que podría hacer? Ok, interesante esa pregunta, Francis, porque dentro de todo contexto y los derechos tanto norteamericano como el hondureño son diferentes. Y entonces podemos ver que puede haber cierta similitud, pero no ninguna relación. En Honduras, después de que en un juicio oral se declara culpable a una persona, solo queda un recurso que se llama casación ante la Corte Suprema de Justicia. En el derecho norteamericano, la única opción que tiene una persona después de que tiene un veredicto de culpabilidad y se impone la sentencia es acudir en una apelación ante una corte federal. También es la única oportunidad que tiene. También es un recurso de doble instancia, pero es muy técnico. Y ya pudimos ver que en el caso de Tony Hernández la apelación fue denegada. Fue denegada, sí. Entonces, tiene esas características, es muy técnica. No se puede ir a alegar lo mismo que se hizo en primera instancia, porque ya se dio una sentencia que es la justicia del pueblo. Entonces únicamente es una oportunidad para que se pueda revisar. Y ya le voy a hacer la segunda consulta, pero vamos a continuar dándole lectura a cómo se desarrolla este interrogatorio al expresidente Juan Orlando Hernández. Y hay nuevas publicaciones. El abogado Colón, defensa de Juan Orlando Hernández. ¿Recibió usted al señor Giovanni Fuentes en la Casa Presidencial? Juan Orlando Hernández. No, yo no lo conozco. Abogado Colón. ¿Fueron los bienes de Tony Hernández incautados durante su administración? ¿Esos que le pertenecían directamente? Sí. Siguen llevando ese hilo de Tony. Sí, y mire, fue interesante porque yo le decía que queríamos ver el siguiente tuit, y mire que querían desvincularlo de esas reuniones que tuvo con Giovanni Fuentes, porque Giovanni Fuentes mostraba su GPS que estaba en casa cerca de Casa de Gobierno, ¿no? Entonces, por eso, en este interrogatorio que cierra la defensa, aquí sí ha sido puntual, y creo que ahí se ha acertado en el tema de preguntarle
¿se reunió usted con Giovanni Fuentes Casa Presidencial? Él dice no. Entonces fue contundente y creo que ahí es donde debió haber ido dirigido siempre los interrogatorios de la defensa. Todo el interrogatorio que ha realizado la defensa, porque generalmente se ha ido por las periferias y por la narrativa, como usted lo indica, del hecho de haber luchado en contra del narcotráfico y que esto se trata de una venganza de narcotraficantes que él extraditó por medio de todas esas leyes que hace alusión, que aprobó en este juicio en Nueva York. De acuerdo, Claudia, y así como dice Francis también, ahora están tratando ya de desvincularlo directamente. Este es el tipo de interrogatorio que debimos haber visto desde el inicio, ¿no? Apuntarle directamente a lo que se le acusa, y ahora ya empiezan también a hablar del tema de Tony Hernández, que seguramente en el próximo tuit veremos si continúa ese hilo. Muy tarde ya. Ahora, sí, es tarde. Yo creo que es el último, este es el último barco, no es la última barcaza ya, porque realmente y yo de manera muy particular, haciendo un análisis del derecho norteamericano, las consecuencias que puede tener, le puedo decir que prácticamente yo siento que ya no le alcanzó al expresidente Hernández. Debieron haber sido muy enfáticos desde el inicio en apuntarle así, de forma directa, que no había estado en reuniones con estas personas, que no había tenido la característica de recibir a nadie en casa presidencial de ese tipo, y ir desvinculando esa conspiración de lo cual apuntaban los principales testigos que subieron al estrado por parte de la Fiscalía Federal, de tal forma que siento que se está entrando tarde, y recuerde que esta es ya el último interrogatorio que se le permite cuando el testigo es propio de esa parte. Entonces ya prácticamente están ya tratando de cerrar y de desvincular, pero de manera muy particular, como le manifiesto, siento que debió haberse iniciado esto desde que él se sentó en el estrado. Para finalizar las preguntas de nuestros televidentes, ya le consultaba, abogado, porque nos estaban preguntando cuál era la instancia de ser declarado culpable. Ahora nos pregunta otro televidente, y de ser declarado inocente, ¿qué debería hacer? ¿Venir, regresar a Honduras o solicitar asilo en Estados Unidos? Que le pregunte a usted, abogado, ¿cuál sería su sugerencia? Claro, muy interesante la pregunta, Francis. Y mire, en Estados Unidos, cuando las sentencias son proferidas por un jurado, que es la justicia del pueblo, ya no hay recurso alguno más. La Fiscalía no tiene opción de poder ir a una apelación. Cuando ya es el juicio del pueblo, y cuando se declara a una persona no culpable, hasta ahí termina todo y debe ponerse en inmediata libertad. Lógicamente, el expresidente Hernández, hay que recordar el contexto en el que él está. Yo no creo que él tenga visa disponible. Lo más seguro es que Estados Unidos, al terminar el juicio, si él es declarado no culpable, lo pone en libertad y es deportado para Honduras, ¿no? Eso es lo que sucedería en una situación lógica como esa. Gracias, abogado. Y vamos a continuar dándole lectura a cómo se desarrolla este interrogatorio. El abogado Colón, defensa de Juan Orlando Hernández. ¿Recibió a Giovanni Fuentes en la casa presidencial? Recibió a Giovanni Fuentes en la casa presidencial. Ahora Juan Orlando Hernández. No, y no lo conozco. El abogado Colón. ¿Fueron los bienes de Tony Hernández incautados durante su administración? El abogado Juan Orlando Hernández. ¿Esos que le pertenecían directamente? Sí. Es lo que estábamos leyendo anteriormente, pero para mantenerlo a usted retroalimentado de cómo se está desarrollando este juicio. Vamos a hacer una breve pausa.